Bueno, vamos a estar viendo el tema del perdón. Muchos pueden decir, ¿el perdón otra vez? ¿Cuántas veces me han enseñado sobre el perdón? Sí, ¿saben qué? El perdón es el tema central, es el propósito de Dios, es el objetivo de Dios. Por lo tanto, tiene que ser del mismo valor, tiene que tener el mismo valor para nosotros. El propósito de Dios, el objetivo de Dios para todos nosotros es el perdón. Todo lo que Dios ha hecho es para perdonarnos. Por lo tanto, el perdón tiene que ser parte de nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. El perdón es el centro, el propósito fundamental de Dios para hacer todo lo que hizo después de la caída, después de que el hombre pecó, de que el hombre desobedeció a Dios, a Adán, en el comienzo. El propósito de Dios fue perdonarnos y hizo una promesa de que iba a mandar un Salvador, y lo hizo. Toda persona, como consecuencia del pecado de Adán, dice la palabra de Dios que nacemos muertos en delitos y pecados. O sea, no es que nosotros hayamos hecho delitos, sino que las consecuencias del pecado de Adán están en cada uno de nosotros cuando nacemos. Jesucristo vino a revertir esa situación, vino a cambiar esa realidad de estar muertos en delitos y pecados, como dice la palabra de Dios, muertos espiritualmente, o sea, no, muertos en nuestra posibilidad de relación con Dios. Y Jesús vino, como dice la palabra de Dios, a recuperar, a restablecer algo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que toda persona que confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Esa salvación es el perdón de Dios. Dios nos otorga el perdón por medio de Jesucristo, cuando creemos en Jesús. El Señor Jesús era consciente de esta realidad, de para qué estaba Él en este mundo. Como tenemos que ser nosotros conscientes también, para qué Dios nos escogió, por qué somos hijos de Dios, por qué Dios nos dio la gracia de ser sus hijos. Jesús en Mateo 26, 28 hizo una declaración que los discípulos que estaban ahí con Él quedaron medio sorprendidos, ¿no? Seguramente, como tal vez nos sorprendimos nosotros la primera vez que escuchamos esta declaración en Mateo 26, 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba celebrando la última cena con sus discípulos. Después de eso Él iba a ser entregado y iba a pasar todo lo que pasó hasta morir en la cruz. Pero el tercer día fue levantado de los muertos, que esa es la victoria. Dice, porque esta es mi sangre, haciendo referencia a ese vino que tenía en la copa, ¿no? Representando su sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, esa sangre, esa entrega de Jesús, iba a permitir que muchos sean redimidos de ese pecado, de esa muerte espiritual, de ese pecado que venía arrastrando la humanidad como consecuencia de la desobediencia a Dios. Necesitamos nosotros llegar al punto de entender la grandeza del perdón de Dios en nuestra vida, porque esa grandeza del perdón de Dios en nuestra vida nos va a permitir sobrellevar situaciones, como decía hoy la canción, ¿no? Es más grande tu perdón que el temor. El más grande el perdón en mi vida, que me va a permitir tener una relación con Dios mucho más, disfrutar mucho más de esa relación, valorar mucho más que soy un hijo de Dios. No es un sentimiento el perdón, o sea, no, ay, me siento perdonado, ay, o no me siento perdonado. No es un sentimiento. No importa cómo te sientas o cómo no te sientas. Lo interesante es lo que dice la palabra de Dios. Como dijo Jesús,
esta sangre derramada es para remisión de los pecados. También en 1 de Juan 2:12 nos dice la palabra de Dios, para que no es cómo me siento hoy, hoy no me siento bien, no sé, me siento mal, Dios me habrá perdonado realmente, ¿por qué me pasa esto? No es un sentimiento, no es como vos te sientas, es lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido. No dice van a ser, serán tal vez. Si haces esto, sí, si no, no. No. Os han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesucristo. En Cristo Jesús fuimos perdonados. Cuando vos confesás a Jesús, sos un hijo de Dios, sos hecho hijo de Dios. Recibís Espíritu Santo que te permite estar en conexión con Dios. No hay nada que pueda impedir ahora que vos estés libre del pecado que como consecuencia de la desobediencia de Adán pesaba sobre nosotros. Si no, sería condicional la salvación, y la salvación no es condicional. El perdón de Dios no es condicional. La magnitud de impacto que produjo el pecado de Adán a toda la humanidad fue tan grande que Dios necesitó tomar un plan, desarrollar un plan de acción especial. Y ese plan de acción fue Jesucristo. En Jesucristo, todo aquel que lo confiesa recibe el perdón de Dios. Hay muchas personas que aman a Dios y que aman a Jesucristo. Tienen un corazón honesto, pero no han entendido el valor y la grandeza del perdón de Dios. Entonces siguen viviendo condenados, siguen viviendo aferrados a su pasado, ¿sí? A consecuencias que han tenido en su pasado, siguen aferrados a esas cosas, inconsciente o inconscientemente. Entonces es tan importante entender el perdón de Dios, porque el perdón de Dios te trae libertad, te trae liberación de tu pasado y del pasado de tus antecesores. Mucha gente vive esclavizada por herencias familiares, ¿no? Y le han contado la historia de que no, porque tu papá, porque tu mamá, porque tu bisabuelo hacía esto y vos estás recibiendo consecuencias. Y la gente lo ha creído, creyentes lo han creído eso. Y yo no creo eso. Yo creo que en Cristo Jesús somos libres de toda consecuencia. Pero lamentablemente el diablo ha tratado de distraer la verdadera grandeza del perdón de Dios en la vida del cristiano. Y entonces se ha insertado una serie de enseñanzas que llevan a la gente a vivir en condenación, a vivir con temor, a vivir, porque sí, mi abuelita hacía esto y yo estoy recibiendo las consecuencias. Entonces vos te lo crees y entonces quedás condicionado. No comprender y creer sobre el perdón de Dios es obra del adversario. No tener la grandeza del perdón de Dios en nuestra vida es porque algo nos está limitando y eso no es de Dios. Él quiere mantenernos en pecado, en que no valoremos o que no tengamos la dimensión del perdón de Dios en nuestra vida. Dios es amor y el rasgo distintivo de su amor es el perdón. La palabra dice, Dios es amor. Él es amor. No es amoroso como podemos llegar a ser nosotros. Tenemos momentos de amor y momentos donde no somos amor. A veces somos amorosos, pero Dios es amor, que no cambia. Dios no cambia. Y el rasgo más distintivo del amor es el perdón. El desafío nuestro como creyentes es andar en su perdón, porque una cosa es ser perdonado y otra cosa es yo andar en el perdón de Dios, que es muy diferente. Porque yo puedo ser perdonado, pero no ando en ese perdón, porque sigo teniendo temores, porque sigo teniendo angustias, porque sigo sin perdonar a mi hermano, a
quienes me rodean. Y sigo cargando yo con una mochila que Dios no quiere que la cargue. Dios es amor y el rasgo distintivo es el perdón. Vamos a ver en el Salmo 103 una revelación que Dios dio acá a David y que es una declaración profética del perdón de Dios a través de Jesucristo. Ustedes saben que toda la palabra de Dios habla de Jesucristo, quien vino a rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra manera de vivir sin Dios. Y en todo el Antiguo Testamento, cada profecía, cada declaración llevaba a Jesucristo, a que la gente, aquellos del Antiguo Testamento, pongan su mirada en aquel que iba a venir. Hoy nosotros sabemos que Él ya vino y nos redimió, pero sabemos también que Él va a volver por cada uno de nosotros para estar siempre con nosotros, o nosotros siempre con Él. Porque en realidad Él está en nosotros, nacido en nosotros. El tema es que a veces nosotros no estamos en Él, pero cuando Él vuelva seremos transformados, dice la palabra de Dios, y Él va a volver, por ese perdón que Dios extendió. Él va a volver por todos nosotros y vamos a estar siempre con Él. El Salmo 103, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir viendo qué dice acá acerca del perdón de Dios. Vamos a leer en el 1. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dirá que no olvidemos ninguno? Porque hay cosas que se nos olvidan. Entonces Dios nos dice: no se olviden, que yo los he perdonado. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Dios anhela que aquellos que creen en Él y en su Hijo Jesucristo vivan en su bendición. El diablo procura que nosotros no vivamos en esa bendición. De hecho, lo hizo con Adán. Y así le fue, pobre, ¿no? Y así recibimos nosotros esa consecuencia de esa desobediencia. Dios procura en nosotros bendecirnos. Y el diablo lo que quiere es que nosotros no disfrutemos de esa bendición. La primera y gran bendición que nos ha otorgado Dios es su perdón. Necesitamos ser perdonados antes que nada, para poder después establecer una nueva relación con Él. Lo mismo pasa cuando hay una situación entre personas, ¿no? Si no hay perdón, ¿qué hay? Alejamiento, resentimiento, enojo. Hay división. Pero cuando viene el perdón, hay una posibilidad nueva de restauración. Entender sobre el perdón de Dios hace a una persona libre de pensamientos de condenación y de sus consecuencias. Porque la condenación trae consecuencias, trae enfermedades del corazón. Cuando vivimos con condenación, nos sentimos amargados, enojados, a veces no nos valoramos como Dios sí nos valora. Muchas enfermedades del alma y muchas enfermedades físicas son resultado de vivir aferrados a un pasado que nos tiene prisioneros y no permite apropiarse de los logros de Jesucristo para todos los que creen en Él. Acá dice el Salmo entonces que no olvides. Es nuestra tarea no olvidar. La tarea de no olvidar es nuestra responsabilidad. No permitir ser engañados por las artimañas del error, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el diablo cegó el entendimiento, pero de los incrédulos, para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Sigue diciendo, entonces, dice acá, ¿no? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él quien sana todas tus dolencias.
En el 4 y el 5 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí nos recuerda algunos de los beneficios por medio de Jesucristo. O sea, aquel que iba a venir, es una declaración profética esto, ¿sí? Hoy para nosotros esto ya se cumplió. Lo que tenemos que hacer es creerlo. Dios nos rescató del pozo más profundo que nos podíamos encontrar y que no podíamos salir por nuestros propios medios, que era estar muertos en delitos y pecados. Y Él nos rescató de ese lugar y dice que nos sentó junto con Jesucristo. O sea, nosotros hoy espiritualmente estamos sentados junto con Jesucristo en los lugares celestiales. Si bien estamos en este cuerpo y en este mundo, pero esto va a suceder cuando Cristo vuelva y no hay nada que lo pueda impedir. Dios nos rescató del pozo más profundo en que podíamos encontrarnos. Acá en el Salmo dice: Él te corona de favores y misericordia. En la palabra de Dios hay dos palabras para corona. Una es la corona que se le pone a un rey, ¿sí? Y otra es la corona que se le da a un vencedor. Vieron en los Juegos Olímpicos, los romanos ponían una corona de laureles, ¿sí? Aquí la palabra que utiliza para esta palabra corona es la palabra de los vencedores. La corona que se refiere a la corona del que venció. En Cristo Jesús dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos corona. Él nos da de su favor y su misericordia. Y eso nos hace más que vencedores. Por lo que Él logró, nosotros recibimos por gracia esa bendición. Aquí también hace mención a un águila, que te rejuvenezcas como el águila. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el águila con si soy joven o si me rejuvenezco o no? Lo cierto es que el águila que hace mención acá, alguna vez lo hemos comentado el tema, comienza su transcurso de vida hasta que llega un tiempo donde sus plumajes se envejecen, sus garras, las garras se curvan tanto que ya no pueden atrapar las presas, y su pico crece tanto que se curva y muchas veces lastima su pecho. Entonces tiene que empezar un proceso de transformación para poder seguir viviendo. ¿Y qué hace? Esa águila comienza durante mucho tiempo a desprenderse de sus plumas viejas para que crezcan plumas nuevas, y comienza a golpear su pico contra las rocas para desprenderse del pico, un proceso doloroso, para que vuelva a crecer un pico que le permita seguir alimentándose, y sus garras comienza también a soltarlas, a quitarlas por medio de golpes, para que crezcan nuevas garras y así poder seguir viviendo, porque si no, en la condición en que se encontraba, iba a morir. O sea, se renueva. Por eso dice acá que te rejuvenezcas como el águila. Dios quiere hacernos nuevos, quiere que dejemos en su perdón, Él quiere que dejemos todas nuestras viejas maneras de ser, todo aquello que nos relacionaba con nuestra vieja naturaleza, falta de perdón, temores, angustias. Él quiere que quitemos todo eso de nuestro corazón y comencemos a tener un nuevo corazón. Él no quiere mejorarnos, Él quiere hacernos nuevos, nuevas criaturas. Así una persona puede ser rejuvenecida. Y dice, el que sacia de bien tu boca, también dice acá. El que sacia de bien tu boca. Él quiere que seamos nuevas personas, que ya no tengamos la manera de hablar que teníamos antes. Y no es que la manera de hablar no es que dejemos de decir malas palabras, sino que dejemos de decir, de hablar maldición, de hablar palabras vanas, de hablar palabras negativas. ¿Cuál va a ser nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar cuando entendamos el perdón de Dios? ¿Vamos a hacer bendición en la vida? ¿Vamos a ser personas que marquemos una diferencia? ¿Que miremos la vida con optimismo, con posibilidad? ¿O
sigamos pensando en que no, nada se puede, no lo voy a lograr, no, yo, ¿qué voy a hacer? Yo sí, no sé nada. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Dice la palabra de Dios en Mateo 12:34, se los leo: de la abundancia del corazón habla la boca. Conforme a nuestro corazón esté el perdón de Dios y esté la palabra de Dios, va a salir de nuestra boca lo que esté en nuestro corazón. Si seguimos hablando como habla el mundo, y no, vuelvo a decir, no estoy refiriéndome a malas palabras, sino a palabras de no posibilidad. Cuando decimos, no, esto es demasiado grande para mí, no, esto no lo voy a hacer, no, hoy tengo frío, mejor me quedo en casa, o hoy no tengo ganas, me quedo a ver una película, y te privás de tener una relación con la familia de Dios, con el propósito de Dios para tu vida. Circunstancias y situaciones que no nos permiten estar. Pero ¿sabes qué pasa? A veces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con lo que conversamos, con lo que hablamos. Por eso dice acá, Él sacia de bien tu boca. El corazón de la mente de una persona necesita ser entrenada con pensamientos que provienen de la voluntad de Dios, los cuales están contenidos en su palabra. Un buen entrenamiento del corazón hace una buena salud del alma. Vamos a seguir leyendo en el Salmo. Habíamos leído hasta el 4, no, hasta el 5. El Salmo 103. Dice, habíamos leído: el que sacia bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él se encarga de vos. Si estás pasando por un momento de angustia, anda a Dios. Él toma cuidado. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Una vez más, hablando de las características de Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. La palabra misericordia es utilizada muchas veces en este salmo y en toda la Biblia, porque es una de las características de Dios. La palabra misericordia quiere decir el juicio retenido, o sea, aquello que merecíamos, Dios lo retuvo a través de ese perdón. Merecíamos por habernos descarriado, el ser humano, la humanidad. Merecíamos el castigo, merecíamos muchas cosas, pero Dios nos perdonó por su misericordia. Estábamos condenados por el pecado de Adán, sentenciados a muerte, pero su gran amor nos rescató y fuimos librados por medio de Jesucristo para vivir libres de todo pecado y sus consecuencias. En el Salmo seguimos leyendo ahí, en el 10, fíjense, Salmo 103, 10 al 13. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, o sea, no nos ha pagado conforme a lo que merecíamos. Su amor y su misericordia se extendió sobre nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre los que lo respetan, que lo aman, que le buscan. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de los que le buscan, de los que buscan de su perdón, de su gracia y su misericordia, que quieren conocer de su palabra. Dios nos lleva la cuenta de nuestras iniquidades y pecados. Nosotros a veces llevamos la cuenta de lo que otros nos hacen, ¿no? Y dicen, me la va a pagar este. Y no nos olvidamos. ¿Y saben qué? Y eso sigue en nuestro corazón y nos enferma y nos angustia y crea amargura en nosotros, resentimiento. Dios no es así. Dios no tiene en cuenta.
Su misericordia es lo suficientemente grande para perdonarnos y alejar de nosotros todo lo que pesaba en nuestra contra. Dice, como está lejos el oriente del occidente. Donde estés parado, en cualquier lugar del mundo, a un lado siempre va a estar el oriente y a otro lado el occidente. Nunca se van a juntar. Así hizo alejar Dios de nosotros nuestras rebeliones, todo lo que pesaba en nuestra contra. Lo importante es, como decíamos hoy, no es solamente conocer del perdón, sino andar en el perdón. Porque yo, como decíamos, yo puedo conocer del perdón de Dios y, Dios me perdonó, pero después no ando en su perdón. No soy bendición, vivo esclavizado por las consecuencias de mi pasado. Sigo pensando en que lo que hizo mis antepasados me afectaron, recibí una herencia de maldición. Dios se compadece, es decir, se identifica en el sufrimiento con aquellos que le respetan. Él se compadece. ¿Vieron cuando Jesús estaba en un momento con sus discípulos y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos? Se identificó con ellos, se puso al lado de ellos. Dios hace lo mismo con nosotros, no nos abandona. Él está con nosotros siempre. Él se compadece cuando estamos en una situación. No estamos solos en la vida, tenemos un Dios todopoderoso que nos perdona y nos ama. Y acá pone el ejemplo de un padre terrenal con su hijo, ¿no? Un buen padre, porque lamentablemente hay ejemplos que no lo reflejan, pero un buen padre, ¿sí? Está así, su hijo lo ve sufrir y se pone al lado de su hijo para ayudarlo a salir de la situación, ¿no es cierto? Vos no querés que tu hijo sufra o pase un mal momento. Bueno, cuando le está pasando algo, ¿no? Los chicos cuando estudian y tienen que dar algún examen, y bueno, los padres nos ponemos al lado de ellos, los acompañamos, y vos podés estudiar, preparate, vos podés lograrlo. Estamos ahí para acompañarlos en el momento de angustia de ellos. Lo mismo hace Dios con nosotros. También la palabra, como decimos, fíjense en el Salmo 130, versículos 3 y 4, un versículo que lo mencionó hoy Javier, pero es muy poderoso este versículo. Salmo 130, 3 y 4 dice, Ja, que es la contracción de Jehová, haciendo referencia a Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nosotros a veces miramos los pecados de los demás, o vemos las fallas del otro, y desacreditamos al otro, porque lo valoramos por, no, esta persona es así, esta persona es asá. Y claro, ya esa persona, establecemos una distancia con la persona. Pero Dios no es así, dice, si miran los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. O sea que ese perdón de Dios nos acerca a Él. No tiene en cuenta nuestros pecados, nuestras fallas. Cuantas veces nos equivoquemos, Él sigue esperándonos. Él siempre tiene una oportunidad más para nuestra vida. Aquí vemos también la característica de Dios del perdón. El perdón de Dios cubre toda falta del pasado que una persona pudo haber cometido. Comprender cuánto Dios nos perdonó por medio de Jesucristo es lo que hace que una persona decida buscar a Dios con todo su corazón para amarlo, honrarlo y respetarlo. Cuanto más grande, cuanto más dimensión tiene en nuestro corazón el perdón de Dios, más vamos a buscar de Él. Más nos vamos a acercar a Él en paz, con corazón entregado a Él. Más vamos a buscar de conocer su palabra, de estar orando, de estar ser parte del propósito de Dios para este tiempo. El arrepentimiento que Dios nos pide cuando nosotros pecamos, Dios nos dice que nos arrepintamos cuando nos equivocamos, arrepentirnos y volver a Él y pedir perdón. Es para que no vivamos condenados recordando siempre cuán pecadores somos, sino lo que Dios busca es que hagamos de su palabra nuestro estilo de vida.
dejando nuestros viejos hábitos y todo pensamiento del pasado que nos limita. Todo pensamiento de condenación, de no posibilidad, nos limita. Y así poder manifestar la vida que Jesucristo vino a ser disponible. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida en abundancia es una vida de relación con Dios, que no solamente tiene que ver con la vida física, sino también con una vida espiritual, en el espíritu. En Mateo 27 encontramos una declaración de Jesús ante una consulta que le hizo un fariseo. Mateo 27, 37 y 38 dice: Jesús le dijo a esta persona que se le acercó y le preguntó cuál es el primer y más grande mandamiento de la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. No se puede andar en el amor de Dios si no se comprende y no se tiene la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas, del perdón de Dios en nuestras vidas. La comprensión y creencia sobre cuánto Dios nos ama y en correspondencia con ese amor, cuánto nos fue perdonado, son elementos fundamentales para motorizar en nosotros el amor de Dios, el amor a Dios. ¿Saben por qué? Porque en 1 Juan 4:10 lo dice. Si vos no entendés cuánto Dios te ama, cuánto Dios te perdonó, difícilmente lo puedes llegar a amar con un corazón pleno. Pueden aparecer otras cosas que te van a desviar del amor de Dios. 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A veces las personas creen que dan la vida por Dios, ¿no? No, yo todo por Dios. Dios te amó más que lo que vos lo podés llegar a amar. Y primero lo hizo. En Efesios 1:7, Jesucristo fue nuestro sustituto cuando Él derramó su sangre, como hoy decíamos, muriendo en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados. Dice en Efesios 1:7, en quien, hablando de Jesucristo, tenemos redención por su sangre, lo que hoy hablábamos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También en Colosenses habla acerca de esto, Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto de la incircuncisión de la carne tiene que ver en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vieja manera de ser, en nuestra manera de ser pecaminosa. Eso quiere decir, estábamos en esa condición. Dice que nos dio vida perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto hace referencia a una figura, ¿no? Un acta donde estaban escritos todos los pecados y todo lo que pesaba en nuestra contra como consecuencia de la desobediencia. Y esa acta, cuando Cristo murió en la cruz, murió junto con Cristo en esa cruz. Esa acta donde pesaban las cosas que estaban en contra nuestro como consecuencia de la desobediencia de Adán. Al morir Jesús en esa cruz, esa acta se borró, se eliminó. Esa acta tiene que ver con pecados pasados, maldiciones, maldiciones recibidas, y a veces nosotros quedamos enganchados con maldiciones, brujerías, desprecios, abandono, envidias, enfermedades hereditarias, físicas y mentales, y toda especie maligna que por herencia o por decisión propia acarreamos en nuestra vida. Todo eso era el acta
que pesaba en nuestra contra y fue quitada. Es una cuestión de creencia, de fe, de creer lo que logró Jesucristo. Cuando nosotros creemos eso, somos libres de todo eso. Si no lo creemos y seguimos aferrados a eso, pobrecito de mí, mi familia fue un desastre, mis padres, mis abuelos vivieron en cualquiera y yo hoy estoy así. Cuando vivimos de esa manera, aferrados al pasado, hacemos nulo el perdón de Dios en nuestra vida por medio de Jesucristo. De todo esto nos libró Jesucristo el Redentor, cuando cargó el pecado de todos nosotros y murió en esa cruz. La forma de hacer realidad esta verdad en la vida de toda persona es por medio de creer el perdón de Dios en nuestra vida y andar en ese perdón. Que andar en ese perdón es hacer la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5, 17 encontramos este registro, ya concluyendo con esta presentación. Como dijimos, cuando hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, pasamos a ser, ya Dios no quiere que arreglemos. ¿Vieron cuando ustedes tienen un auto viejo o un auto usado? Todos el auto, ¿no? A mí se me pincha una goma hoy, mañana se me pincha otra, por ahí se me rompe algo del auto y lo voy emparchando. Dios no quiere que hagamos parches, Dios quiere hacernos nuevos. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto vamos a creer esta realidad? ¿Cuánto? Espiritualmente somos hechos nuevos. Falta que nosotros creerlo y empezar a vivirlo, a empezar a declararlo, empezar a tener una nueva actitud en la vida. ¿Vamos a seguir viviendo como nuestra vieja naturaleza antes de conocer al Señor? ¿O vamos a empezar a declarar posibilidad, a declarar vida, a declarar bendición para nosotros y para los demás? Eso va a marcar la diferencia. Somos hechos nuevos, o sea, Dios espera que nosotros nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Se acuerdan del águila del Salmo? Que se despojaba de las cosas viejas que no le impedían seguir viviendo. Y quiere que nos despojemos de todas esas cosas viejas y que tomemos una nueva calidad de vida en Cristo. Dios nos ha perdonado y nos ha librado de todo pasado oscuro de nuestra vida. Hay que creerlo y declararlo al mundo con una manera de ser. Con una manera de ser, con un accionar. Yo puedo declararlo, pero si no lo vivo, no lo pongo a los pies, difícilmente se vuelve una realidad. También es cierto que la palabra de Dios dice, bueno, podemos cometer por ahí algún error, sí, podemos equivocarnos en algún momento. Un registro que siempre lo vemos, que nos nos sigue mostrando del perdón de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Nos podemos equivocar? Sí, en este andar por ahí nos podemos equivocar, pero tenemos la posibilidad de volver y pedir perdón y arrepentirnos. Y en 1 Juan, para ir concluyendo, quiero leerles 1 Juan 1, del 5 al 10. Si metiste la pata, si te equivocaste, si te das cuenta que le pifiaste, no te quedes ahí postrado, condenado. Volvé a Dios, arrepentite. Dice 1 Juan 1, del 5 al 10, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea que de Dios no podemos esperar nada oscuro. Eso cuando dicen, no, Dios te enfermó o Dios te castigó, Dios no te perdona por lo que hiciste. No, eso es oscuridad. Eso no proviene de Dios. Eso es un mensaje de otra fuente que no es Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, ser honesto. Me equivoqué, Dios, perdóname. Metí la pata. No querer justificarnos, como hizo Adán cuando pecó, que se quiso justificar y la metió peor. Se siguió embarrando más. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo
nos limpia de todo pecado. O sea que nos mantenemos libres, limpios por esa sangre derramada. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, acá viene la parte que nos interesa, a mí me interesa porque 2x3 necesito de su perdón. 2x3 meto la pata. Espero que sea cada vez más lejos, ¿no? Que no sea tan seguido. Dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El tema es ir a Él con un corazón arrepentido y recibimos otra vez su perdón. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, cuando queremos justificarnos, vieron que el ser humano somos especiales para justificar nuestras fallas. El ego, nuestro ego, nos dice, no te muestres débil ante esta situación. Poné tal cosa. Justificate. Tenemos el perdón de Dios disponible, que es lo más grande que un ser humano necesita para vivir una vida libre, pero entendiendo lo que es el perdón de Dios, dándole el valor que tiene y andando en ese perdón, porque no es solamente saber que somos perdonados, sino andar en el perdón de Dios. Y eso nos va a traer una nueva manera de ser, una manera de ver la vida diferente a como el resto lo ve, una manera de ver la vida con posibilidad, de ver más allá, de ver luz en vez de ver oscuridad. Así que el gran desafío para este tiempo es cuán grande es para nosotros el perdón de Dios en nuestra vida. Padre, te quiero dar gracias por habernos perdonado y por perdonarnos cada vez que necesitamos de tu perdón. Porque sin ese perdón, ¿qué sería de nosotros? Aunque es algo que tal vez lo hemos escuchado muchas veces, el perdón de Dios, el andar en el perdón de Dios, pero necesitamos que sea una realidad permanente en nosotros. Necesitamos que eso sea parte de nuestro ser, porque cuanto más eso es parte de nuestro ser, más nos pareceremos a nuestro Señor Jesucristo, más seremos como Él es, más te agradaremos a ti, Padre amado, más recibiremos de tu gracia y de tu bendición, porque la podremos apreciar, ver y valorar. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga grandemente y que tengan una gran semana. No lo comprendo que aún